Bueno amigos, voy a hacer otra sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a la persona que me ha hecho un par de comentarios llenos de preguntas. Voy a responder a todas. La primera pregunta es, ¿qué clase de persona se dedica a acosarte si le criticas o si te rebelas contra él o ella? Bueno, la respuesta es fácil. Eh, Cualquier persona para quien el control es importante. El control quiere decir el control de los demás, el control de la imagen pública. La mayoría de gente, afortunadamente, vivimos y dejamos vivir. Y nos da relativamente lo mismo si nos critican o no. No tenemos ningún interés especial en que la gente haga lo que nosotros queremos. Pero hay un grupo de gente que no. Hay un grupo de gente que necesita mm, que todo se haga a su manera, que todo siga su plan. Y para que siga su plan necesita que haya una percepción pública, una imagen positiva, sea o no real. La siguiente cuestión es por qué hay personas que se vengan de ti cuando hablas en contra de la gentuza, de la mala gente. O sea, da la impresión de que se defienden o, o quieren proyectar en ti lo que ellos son, o se lo toman como algo personal. Pero en mi opinión, la mayoría de psicópatas no son así. O sea, no necesitan defenderse de mi opinión. El narcisista puede ser, pero tampoco. Quiero decir que mientras no les afecte directamente en su plan, estamos hablando de casos específicos, tampoco les interesa mucho mi opinión, ni la de nadie. O sea, les da igual si les critico o no. Porque estoy haciendo una valoración general. Estoy opinando en un canal en YouTube. No estoy acusando a nadie directamente. Aunque siempre hay algún comentario que parece que intenta justificar o defender a esta gente, como diciendo, ¿por qué les atacas? Pero bueno, esta gente no vale la pena ni siquiera rebatirles. A mí no me importa su opinión. Me pueden atacar todo lo que quieran. No dependo del refuerzo positivo o negativo. Entonces, a la pregunta, el psicópata, por ejemplo, cuando tú le criticas o criticas a este tipo de gente, puede dar la impresión de que algunos se lo toman de forma personal, pero no es así. O de que están proyectando en ti. Eso sí, eso lo hacen continuamente, pero no porque lo necesiten, no es el mecanismo de defensa psicológico de un narcisista, por ejemplo, o de una persona normal. Cuando sabes que has hecho algo mal, para sentirte bien, culpas al otro. No, el psicópata yo creo que no necesita ese escape porque no tiene conciencia. Y cuando te atacan, o se defienden, o se lo toman un poco, parece a lo personal, es en una situación específica en la que tú estás frustrando alguno de sus planes, o estás arruinando su imagen que ellos necesitan para poder actuar. Pero si hablamos de opinar en general, a ellos les importa poco, como a mí también me importa poco su opinión. La siguiente pregunta es, ¿por qué esta gente busca bajarte tu autoestima? La respuesta es porque es una forma de debilitarte. Es una forma de anularte, es una forma de destruir tu capacidad de defensa. De hecho, si tú tienes una relación íntima con este tipo de gente, esa es una de las tácticas favoritas. Es un tipo de agresión psicológica, sibilina, encubierta, porque es muy difícil de probar. Todavía hay mucha gente que me dice que se puede probar, que se puede denunciar. Bueno, la realidad es que no. La mayoría de las veces no se puede y creo que sucede más a menudo que el propio psicópata te denuncia a ti. Te denunciará por acoso, por maltrato psicológico. ¿Y cómo vas a probar que no es verdad?
Espero no dejarme ninguna pregunta, pero bueno, eran muchas, ¿no? Intentaré responder a todas, ¿no? Lo siguiente que reflexiona esta persona es que todo este tipo de gentuza parece que padecen el síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto quiere decir que se intenta aislar, criticar, humillar, dañar a una persona que es más brillante que tú, que tiene más talento o que sobresale de alguna forma. Y creo que tiene razón, porque este tipo de gente no soporta ser un personaje secundario en su propia película. Ellos tienen que ser la estrella. Y lo que suelen hacer casi siempre es intentar rebajar al que sobresale. De ahí lo anterior que dijimos de la autoestima. O sea, siempre lo digo que es como una relación de una balanza, ¿no? Pero cuando no está en equilibrio, por ejemplo, ese tipo de gentuza suelen ser inferiores en todo, moralmente, en capacidades, en esfuerzo, etcétera, en talento. Por lo tanto, hay dos opciones. O se esfuerzan en mejorar y se igualan, cosa que no van a hacer la mayoría de las veces, 99%, o intentan rebajar al otro, humillarlo, denigrarlo, destruir su autoestima, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, así se igualan por lo bajo. O sea, es así de fácil. Cuesta entender, pero es así. Y en el comentario sigue diciendo cómo puede ser que estas personas tan incompetentes se ganen la vida. Bueno, el mundo está lleno de incompetentes y se ganan la vida. O sea, hay trabajos para todo el mundo. Psicópatas y narcisistas no siempre son incompetentes. Algunos tienen estudios, algunos tienen ciertas capacidades para algunos trabajos y hasta pueden sobresalir. Eso por un lado. Por el otro, son personas que son oportunistas, ¿eh? Saben aprovechar las oportunidades, aprovecharse de los demás, escalar en el trabajo y saben proyectar una buena imagen. Y la mayoría de ellos, que no son demasiado brillantes, son bastante incompetentes, pues tienen sus trabajos vulgares y anodinos como todo el mundo. Tienen que comer. Y a veces no todos ellos son capaces de parasitar a los demás y vivir del cuento. O sea, tienen que trabajar. Otra cosa es que hagan bien su trabajo. Naturalmente la mayoría de ellos no. La siguiente cuestión es cómo logran salir adelante. Para eso, de nuevo, tengo que volver a explicar lo mismo. Nuestra forma de ver las cosas es distinta a la suya. O sea, para nosotros, este tipo de sujetos, sociópatas, antisociales, psicópatas, narcisistas, histriónicos, etc., excepto una minoría, siempre están fracasando. O sea, todos sus proyectos, sus planes son una locura, son un absurdo, destinados al fracaso. Pero ellos no lo ven así. Ellos piensan que simplemente ha sido mala suerte o que ha sido culpa de gente malintencionada que les ha puesto trabas. O simplemente piensan que simplemente son ciclos. Se acabó un ciclo, hay que comenzar otro. Una nueva aventura. Ellos viven en la aventura constante, o sea, se aburren fácilmente. Entonces, lo que para nosotros puede ser un fracaso, para ellos es simplemente un poco de acción en la vida, un poco de drama, algo que le dé un aliciente, algo para paliar ese hastío, ese tedio vital. Entonces, siempre logran salir adelante, siempre logran trampear. Siempre hay algún incauto a quien van a engañar. Por lo menos lo van a intentar, y lo van a intentar con varias personas, no solo con una. O sea, no son idiotas, son prácticos. Bueno, la siguiente pregunta se refiere a las víctimas, porque dice, ¿por qué te afecta
cuando te acosan sabiendo que son unos inútiles, que son miserables? Bueno, primero, eh, no podemos afirmar que sabemos cómo son. O sea, la víctima no sabe cómo es al principio. Se da cuenta de que es miserable después. Y los seres humanos somos seres sociales. Y tenemos conciencia, tenemos moral, tenemos unas reglas. Nos sentimos mal si transgredimos nuestras propias reglas, principios, ¿no? O sea que es normal que si te acosan, te sientas mal. Sobre todo si te acosan y no sabes por qué. Y ese es el caso. O sea que esta pregunta no, con todo mi respeto, no tiene sentido. O sea, ¿por qué te sientes mal si te acosa una persona miserable? Bueno, tú no sabes todavía cómo es esa persona. Tú no sabes por qué, ni siquiera por qué te acosa. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y la mayoría de gente se sentirá mal. Solo hay un porcentaje pequeño de gente, relativamente pequeño, como yo u otra gente, que no se siente mal si le acosan porque ya hemos tenido muchas experiencias antes. Entonces, el propio hecho de que alguien te acose ya te dice cómo es. Entonces ya sabes cómo tienes que tratarlo. Lo que yo expliqué en otro vídeo, lo que yo llamo deshumanizar al enemigo. Para ti ya no tiene valor como ser humano, no es digno de respeto ni de compasión. Pero para el resto de gente es normal sentirse mal. Por lo tanto, la mayoría de gente que está siendo acosada por un psicópata o un narcisista, por alguna razón, es normal que se sienta mal. O sea, no es nada agradable saber que te espían, te siguen, que te difaman, que siembran rumores, que siembran discordia contra ti, que malmeten, que manipulan en tu contra, en todas partes, contra tus amigos, familia, en el trabajo, etc. Siguiente pregunta es relacionada con las anteriores. ¿Qué es lo que tienen las víctimas que ellos odian tanto? O sea, ¿por qué las acosan? ¿O por qué se centran en una persona en concreto? Bueno, eso nunca podemos saberlo al 100%. Pero estoy seguro de que hay muchas razones. A veces es simplemente que hay que ir minando, destruyendo, debilitando su autoestima. Es parte del plan. Es parte del plan, sobre todo cuando es una relación más íntima, donde tienes que crear una especie de esclavo mental, un zombie. Y para crearlo tienes que anular cualquier capacidad crítica y cualquier capacidad de resistencia. ¿Y cómo lo haces? Vas destruyéndolos psicológicamente, de forma encubierta, de forma progresiva, insidiosa. A veces también es porque tú, digamos, te has metido en medio de uno de sus planes. Tú eres un obstáculo al que hay que sacar de en medio, hay que destruirlo. Otras veces es por pura envidia. O sea, como he dicho antes, tú no puedes ser el protagonista de la película donde ellos están actuando. O sea, tú no puedes brillar más. La siguiente pregunta es, ¿por qué necesitan sentirse más que tú? La respuesta es muy sencilla. Todas estas personalidades que son frágiles en el fondo, antisociales, narcisistas, histriónicos, algún tipo de psicópata secundario, toda esta gente necesita el reconocimiento de los demás para sentirse bien. Y lo pueden conseguir de mil formas. Siendo seductores, como el histriónico, volviéndose el alma de la fiesta, ¿no? El que llama la atención, siendo arrogantes, ya sea de forma abierta o encubierta, como el narcisista, o intentando intimidar, causar miedo, como el antisocial. Da igual, sea como fuera, es su forma de sentirse bien, sentirse vivos, sentirse respetados.
reconocidos. En cambio, en el caso del psicópata no hay nada de eso. Él no necesita sentirse más que tú porque ya se siente así. Ni siquiera necesita confirmarlo, aunque le gusta. Lo que necesita es que los planes transcurran de acuerdo a lo que para él es una realidad, que él es superior. Por lo tanto, por eso a veces castigan a las víctimas, ¿no? No es tanto por sentirse inferiores o mal, sino para castigar, para imponer lo que para ellos es una verdad absoluta, que ellos son superiores. Por lo tanto, tú no tienes derecho a plantar cara, a rebelarte. Bueno, la siguiente pregunta es un poco distinta. Dice, si tú les atacas, o sea, atacas a la mala gente, eh, tienes que sentirte mal por desearles mal o intentar, entre comillas, impartir justicia. Bueno, sí. ¿Por qué tienes que sentirte mal? Bueno, yo no... Eso es una cuestión personal, si te sientes mal o no. Cada uno es libre. Cada uno tiene sus principios o sus límites que no traspasaría. Y todos somos humanos, todos tenemos una parte oscura también. O sea, cuando alguien te ha hecho daño, es lógico y natural que tú quieras devolver el golpe, hacerle sufrir. De alguna forma, administrar justicia por tu cuenta. Y también es lógico, sobre todo cuando te han herido mucho, que desees que les vaya mal, que sufran. Es totalmente natural. Quizá no es lo mejor para tu mente. Yo digo que no es lo mejor. Es mucho mejor cuando eres capaz de administrar justicia de una forma más desapasionada, más fría, más aséptica, más reptiliana. Mucha gente diría, bueno, pero entonces te pareces un poco a ellos. Puede ser, pero es selectivo. Nunca se lo harías a alguien que es buena persona o a alguien que no te ha hecho daño. Entonces, esto no hay nada que comentar. O sea, si la víctima tiene estos deseos de devolver el golpe, de hacer que sufra su agresor, su abusador, o desea que le vaya mal en la vida, eso es, yo creo que es parte del proceso de sanación. Pasas por esa etapa hasta que después lo dejas ir. Pero bueno, es una cuestión personal. Y si te sientes mal por ello o no, eso también es una cuestión personal. Y la siguiente pregunta relacionada con la anterior es, ¿acaso ellos pueden y tú no? O sea, ¿la gentuza puede hacerte daño y tú no puedes hacérselo a ellos? No, yo nunca he dicho eso. Claro que puedes. De nuevo, esto es una cuestión privada. Ahora sí, si alguien me pide mi consejo, le diré, ¿tú quieres entrar en una guerra con esta gentuza sin escrúpulos? Sin límites. Pues tienes que estar preparado. O sea, no entres a lo loco. La mayoría de gente no está dotada para el mal. Ni siquiera está dotada para la violencia, aunque todos tenemos capacidad para las dos cosas. O sea, todos, la gente que veáis mis vídeos, la gente que yo conozco, que son buena gente, yo mismo, todo el mundo tenemos una parte oscura, tenemos una capacidad para hacer el mal. Tenemos también capacidad para la violencia, más o menos. Hay personas que la tienen, pero está muy débil. Prácticamente están como incapacitados al 90%. Pero aún así la tienen. Solo hace falta la chispa, un motivo. Un motivo que tiene que ser de fuerza mayor para llegar a ese extremo. Pero en teoría todos lo tenemos. Ahora, si hablamos de la capacidad de hacer el mal, de atacarles de forma premeditada, calculada, fría, planeada, yo creo que el 90% de las personas
están un poco en desventaja comparados con la gentuza. Por la simple razón de que ni tienen la misma configuración psicológica, ni mucho menos la experiencia previa. Y la gran parte de la habilidad que uno obtiene en cualquier cosa viene de la experiencia repetida, de la repetición. Bueno, después pregunta cuál es la psicología detrás del acoso, detrás de la intimidación, de la burla, de la violencia psicológica. Bueno, la psicología es mirad mis vídeos. No sé cuántos vídeos he hecho ya desde hace casi 3 años. 300 quizá, no sé. Mirad mis vídeos y veréis cómo es la psicología de esta gente. No pretendo explicar al 100% cómo son, porque nadie puede hacerlo. Nadie. Por mucho que presuma de ser el mayor experto del mundo. Y si realmente fuera el mayor experto, sabría que no puede saberlo todo. Entonces, pero sí que sé que me aproximo bastante. Entonces, para entender su psicología, su forma de pensar, de sentir, necesidades, la forma de ver el mundo, cómo nos ven, cómo actúan, cómo se aproximan a ti. Para eso tenéis un montón de vídeos. ¿Para qué se burlan de los demás? ¿Y con quién lo hacen? Bueno, lo hacen con quien pueden y con quien quieren. Porque no olvidemos que casi toda esta gente hace una preselección. O sea, rara vez intentan tomarle el pelo a alguien por azar, aunque a veces lo hacen, como una broma, como una... Bueno, podéis ver varios ejemplos en internet, ¿no? O sea, estos idiotas antisociales que se dedican a gastar bromas pesadas a la gente por la calle. Entonces, en este caso lo hacen por hacer, por diversión, por fama, por darse protagonismo, por sentirse mejor, hasta que se encuentren a alguien que no le hacen gracia sus bromas y les va a hacer pagar. Tarde o temprano pasa. Pero bueno, a un nivel más elaborado, que suele ser en las relaciones, en el trabajo, amistad, etc., ellos a veces buscan a un chivo expiatorio, una víctima, y se burlan de ella. Normalmente lo hacen por varias razones. Una, por alguna ofensa que ellos han percibido por parte de la víctima, ya sea real o no. O sea, a veces es su propia percepción. Otras veces es simplemente por sadismo, por crueldad. Otras veces lo hacen como parte de una campaña de difamación y suelen tener seguidores, tontos útiles, monos voladores que les siguen. Y la mayoría de las veces que lo hacen en privado, en la intimidad, lo hacen para como otra herramienta más para ir erosionando la autoestima de la persona, destruyéndola psicológicamente. Bueno, la siguiente pregunta es si de verdad se empeñan en derribar, en atacar solo a los más débiles. La respuesta es sí y no. Sí, ellos tienen preferencia por la gente más débil o más indefensa, no débil. Por varias razones puede ser una persona más indefensa. Por su posición social, económica, por su estado físico, estado de salud, por su edad, por su carácter, etc. Son carroñeros, escoria. Pero no siempre. A veces atacan también a personas que son fuertes porque precisamente quieren derribarlos. Es un reto, sobre todo el psicópata. O simplemente porque la situación lo requiere. Y tened en cuenta que ellos tienen el narcisista tiene una imagen grandiosa y real, pero bueno, ellos quieren hacer honor a la imagen y van a intentarlo.
sea, a veces pueden meterse con quien no deberían. Piensan que van a poder. Y el psicópata, por otro lado, tiene también una autoestima hipertrofiada. O sea, él piensa que es capaz de cualquier cosa. Lo piensa de verdad. No necesita confirmarlo. Él lo cree. Y otras veces también por eso fracasan y meten la pata y sufren las consecuencias, porque no miden dónde se están metiendo. No se dan cuenta de que no tienen capacidad para tanto. Y es cierto, si te perciben como alguien muy fuerte, también puede ser un problema, porque ellos te van a ver como un enemigo, sobre todo el psicópata. Te van a ver como una amenaza. Incluso en algunos casos tu sola presencia les ofende. ¿Qué sucede cuando la víctima les planta cara? No se deja intimidar. Tiene la fortaleza de responder. Bueno, aquí pueden suceder varias cosas. Una es que desistan y te dejen en paz. O sea, que hagan un cálculo dentro de lo que pueden calcular y piensen que no vale la pena el esfuerzo o el riesgo. Esto pasa mucho, sobre todo con el antisocial y también con el narcisista. O sea, ellos piensan, bueno, vale la pena el riesgo o el daño que puedo sufrir para conseguir esto, habiendo más incautos, más víctimas, más gente dispuesta a ser depredada. Eso por un lado. Por otro lado, hay otros cuyo nivel de egocentrismo les impide dejar la batalla o perderla. Entonces van a seguir adelante. Entonces, siempre en mi opinión, siempre digo lo mismo. Si tú vas a enfrentarte a esta gentuza, tienes que conocer cómo son, conocerte a ti mismo y ser bastante realista en lo que se refiere al equilibrio de fuerzas. Porque si hay mucha asimetría, o sea, si hay una gran superioridad de fuerzas por parte del otro, no vale la pena entrar en la batalla. Tienes que planificar o hacer una retirada táctica. Tienes que pensar de forma estratégica. Por eso, si la víctima resulta ser más fuerte y astuta, muchos de ellos se retiran, buscan a otra. Y de todas formas, yo creo que la mayoría de gente está en desventaja porque ellos no atacan de forma directa, abierta, frontal. Y por eso es que son capaces a veces de conseguir humillar, abusar o depredar a una persona que en realidad es más inteligente y más fuerte. Porque lo hacen atacando de forma más traicionera. ¿Por qué desprecian tanto la meritocracia? Bueno, porque la meritocracia va en su contra. O sea, juega en su contra. O sea, en cualquier situación en la que vale mucho más tu carácter, tu nobleza, tus estudios, tu esfuerzo, tu trabajo, tus capacidades, ellos están en desventaja total, porque son inútiles. Por eso tienen que atacarlo. Lo suyo es otro tipo de juego, es el juego sucio. Es la putería, es la astucia. La siguiente pregunta es ¿por qué se hacen tanto las víctimas? Cuando muchos de ellos ni siquiera tienen estudios y no tienen ninguna capacidad. Bueno, estas personas se hacen las víctimas siempre porque saben que es la mejor táctica. Yo siempre lo he dicho, sobre todo el psicópata inteligente utiliza dos tácticas generales. Hacerse la víctima, seducir a los demás. Tiene más, pero estas son las principales, porque son las que funcionan mejor. Son las más seguras, son las que tienen un porcentaje de éxito mayor. Y hacerte la víctima en la sociedad moderna te da muchas ventajas. Lo podemos ver continuamente. Por eso hay tantas asociaciones de víctimas de cualquier cosa. Y no es cierto que
que la mayoría no tengan estudios. O sea, no hay ninguna diferencia significativa entre el nivel educativo de los psicópatas y el resto de gente. Hay de todo. Y tampoco tener estudios es una garantía de nada. Siguiente. ¿Por qué critican tanto a los intelectuales? ¿Por envidia? Puede ser por envidia, claro. Pero bueno, los psicópatas no siempre critican a los intelectuales. Depende. O sea, los pueden criticar y los pueden alabar. Esto es lo que hay que entender. Esto no es típico de los psicópatas. El psicópata es un depredador, es social. O sea, él hace lo que conviene. Si te tienen que decir que eres la persona más brillante, inteligente, atractiva del mundo, te lo van a decir. Y van a hacer campaña a tu favor. Pero lo hacen porque tienen una meta propia, tienen su propia agenda. Y eso incluye ensalzarte por el momento. No porque realmente piensen que es una persona brillante, ¿no? Eso les da exactamente igual. La siguiente pregunta es ¿por qué les gusta presumir delante de los demás? Presumir de sus posesiones, de su novia, de su coche. Por aquí de nuevo, no todos los personajes que componen la triada oscura de la personalidad son así. O sea, no todos son tan idiotas, ¿eh? Algunos sí, los más burdos sí, les gusta presumir. Simplemente porque eso les hace sentirse mejor, mejores que tú. Piensa, yo soy un triunfador, tú no, tú eres un perdedor. Aprende de mí, admírame. Da la impresión de que les gusta ser envidiados, sí, es verdad. Les gusta ser envidiados porque eso engrandece su ego. No tienen otra cosa que el ego. Hay que entender que es un tipo de ser vacío. No le queda otra cosa que el ego. Sobre todo al narcisista. El narcisista necesita ese refuerzo a diario. Es la sangre, es el líquido vital. Es igual que un vampiro. Necesita esa energía vital. El psicópata también porque es un poco vano, es un poco superficial. Pues también le gusta presumir. Presumir de cualquier cosa, no solo de sus posesiones. Puede presumir de que tiene un coche de alta gama, puede presumir del dinero que tiene, o puede presumir de que se ha acostado con 100 mujeres, o puede presumir de que tiene a todos los hombres detrás, en fin, de cualquier cosa. Siguiente pregunta es, ¿a qué clase de persona victimizan? Eso ya lo he dicho antes, puede ser a cualquier persona. Cuando dicen, no, solo victimizan a personas débiles o dependientes o demasiado inocentes. Eso no es cierto, esa es una preferencia, pero no es que pase siempre así. O sea, cualquiera puede ser su víctima. ¿Y por qué victimizan a una persona en concreto? Por algo. Porque esa persona tiene las cualidades que ellos necesitan o tiene los recursos que ellos quieren. No hay más. Es muy simple. Y después reflexiona diciendo que si de verdad se creen superiores, porque una persona realmente superior no necesita que se lo demuestren cada día, actuar de esta forma. O sea, no necesita humillar a los demás o comportarse de forma arrogante o presumir. Sí, eso es cierto. La respuesta para mí es, el psicópata sí se cree superior. El resto de personajes oscuros quieren sentirse superiores. Pero eso no quiere decir que lo sean. Ninguno de ellos es superior. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero de nuevo tenemos que
vuelvo a lo que he dicho al principio de este vídeo. Nosotros no vemos el mundo igual que ellos. Para nosotros queremos pensar que lo suyo es una compensación. O sea, en realidad se sienten inferiores y quieren compensarlo con su forma de actuar, su forma de mostrarse a los demás. Pero eso es solo en el caso del narcisista o del histriónico, también del antisocial. En el caso del maquiavélico y del psicópata no. Ellos realmente creen que son superiores, pero naturalmente su creencia es una exageración, es una tontería, es una chorrada, pero ellos lo creen. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué se empeñan en hundir a una persona que critica precisamente la maldad que hay en la sociedad? Pero bueno, yo no estoy seguro de que ocurra eso. A mí hay varios psicópatas que de forma anónima me han dicho que mi trabajo es bueno. No me están criticando ni atacando. También ha habido otros, pero son muy pocos, que intentan, con sus pequeñas capacidades, intentan humillarme o hacerme sentir mal. O intentan afectar de alguna forma mi autoestima o al menos mi humor, mi estado de ánimo. Pero eso es inútil. Pero la mayoría de ellos no necesitan, a la mayoría de ellos no les importa lo que yo diga. Eso es lo que tenemos que dejar claro. O sea, que yo intente desenmascarar el mal de esa gente, a ellos les da igual. La mayoría ni siquiera tienen interés. Y los pocos que tienen interés me miran porque piensan que pueden aprender algo que les convenga después para usar en contra de nosotros, ¿no? Pero en general no creo que me ataquen por eso. O sea que no. Había más preguntas sobre este tema en particular, pero yo no creo que sea cierto. O sea, no creo que los psicópatas integrados estén viendo mis vídeos o los de otra gente que hablamos de ellos e intenten castigarlos de ninguna forma, ¿no? A ellos les da exactamente igual y tampoco tienen mucha. O sea, no son sobrehumanos, no tienen capacidades especiales. Gente. La mayoría son don nadies, ¿no? Y lo que tú opines de la gente como ellos les da exactamente igual. Pues no creo ni siquiera que la mayoría de psicópatas sean conscientes realmente de pertenecer a una especie de gremio del mal. Son demasiado individualistas. O sea, quiero decir que si hay dos psicópatas delante y yo ataco a uno de ellos, el otro no va a intentar ayudar a su compañero. No hay esa camaradería entre ellos. Y son individualistas, ¿no? Si se pueden pisar el cuello unos a otros, lo harán para conseguir algo. La siguiente pregunta es si realmente ellos creen que atacando a los demás van a dejar de ser tan desgraciados. Otra vez, sin querer ofender a nadie, esto es una forma de pensar errónea. Sé tan desgraciados. Nosotros pensamos que ellos son desgraciados, pero ellos no lo piensan. ¿Realmente creéis que a ellos les importa nuestra opinión? Al narcisista sí, al psicópata no. El psicópata está acostumbrado a que en algún momento alguien le diga cómo es, lo despreciable que es, lo deleznable que es, abyecto. ¿Y qué? Eso no le quita el sueño. Bueno, la siguiente pregunta es un poco larga, la voy a leer. Y dice: van de políticamente correctos cuando les beneficia, pero vamos, para mí son parásitos sociales, se benefician de la ignorancia y la censura. Y encima van de víctimas cuando son autoritarios. ¿La gente confunde dominancia con ser autoritario? Sí, lo que dice al principio es totalmente cierto. Ellos se benefician de la ignorancia de la gente. Si están en el poder, utilizan la censura de la gente que opina en su contra. Es cierto también que
como siempre tienden a mostrar una imagen pública impecable, son los que refuerzan más todo este tema de lo políticamente correcto. Y también es cierto que su mejor estrategia es hacerse la víctima. Pero en la última pregunta que dice si la gente confunde ser dominante con ser autoritario, yo diría que eso está abierto a interpretación. A veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Yo personalmente no soy muy partidario, no tengo mucha simpatía por la gente dominante. O sea, yo soy un rebelde por naturaleza. Yo sé que hay gente más dominante y que, en cierto modo, son necesarios a veces porque son los líderes en muchos aspectos de la sociedad. Pero yo soy por sistema, en eso me parezco un poco a la gentuza. Yo soy por sistema un antihéroe. A mí no me gusta la gente dominante ni tiendo a hacer caso de lo que me dicen. Por lo tanto, aquí esta pregunta la dejo sin respuesta. De todas formas, el psicópata, sobre todo el psicópata puro, es dominante y puede ser muy autoritario. Pero mucha gente puede convertirse en su seguidor, en su, digamos, en su tonto útil. De hecho, muchos de este subtipo están en altas esferas, en empresariales, en la política, en gobiernos, etc. En estamentos del Estado, en la cúpula militar, en la cúpula de la justicia, etc. O sea, también están en la educación, etc. O sea, no penséis que el psicópata es siempre un fracasado. O sea, muchos de ellos llegan alto, no porque sean más talentosos que otra gente, sino porque saben moverse, saben a quién hay que arrimarse, a quién hay que quitar del medio y tienen estos rasgos de maquiavelismo que son muy útiles para progresar. Y continúa diciendo, para mí quienes hacen el mal son inseguros, porque para hacer las cosas bien hay que ser seguros. De nuevo, en la mayoría de los casos sí. En el caso del psicópata puro y primario no. No es inseguro. Eso no quiere decir que sea un monstruo invulnerable. También tiene todo el mundo tiene inseguridades, pero el psicópata primario no. Es más. Yo diría que es más intrépido que inseguro. Es más superficial que inseguro. Él se mueve en la acción. Y aunque sabe que hace el mal, no siempre lo hace de forma consciente. A veces simplemente quiere algo y tú estás por ahí y te atropella en el camino. Otras veces sí, cuando es más de tipo sádico, sí, es cruel. Le gusta y busca activamente hacer el mal. Pero si puede conseguir algo por las buenas, lo hará. Si no puede por las buenas, lo hará por las malas. Bueno, después continúa afirmando que no piensa que este tipo de gentuza sea muy inteligente, porque siempre hacen lo mismo. Y que ya cansan. Bueno, siempre hacen lo mismo, claro, pero ¿por qué hacen lo mismo? Porque no saben hacer otra cosa y además les funciona. Es lo que ellos quieren. O sea, no, hay que desmitificar un poco al psicópata, ¿no? Totalmente de acuerdo, no es un ser inteligente. La inteligencia es como cualquier otra persona. Es astuto, listo, listillo. Repite una y otra vez lo mismo porque en su vida hace falta ese tipo de movimiento, de acción.
no son personas que tengan metas elevadas a largo plazo. Cuesta entender que siempre repitan lo mismo, que a nosotros desde fuera, como dije antes, nos parece como un fracaso repetido. Pero para ellos no. Ellos simplemente son ciclos. Uno empieza, otro se acaba y menos mal, porque si no sería un aburrimiento. Bueno, la siguiente pregunta es más general. Dice, ¿la gente censuradora es buena persona? Porque si tú dices algo que no les gusta, te quieren cortar tu libertad de expresión. Bueno, el hecho de censurar a alguien no, para mí es malo, es incorrecto. Pero eso no quiere decir que quien lo haga sea mala persona. A veces, algunos lo son, otros no. Otros piensan que lo hacen eh, para un bien común. Por ejemplo, eh, alguien puede pensar que censurar la industria del cine de adultos sería bueno. Y yo creo que se puede argumentar que sí. Y otra gente diría que eso es malo porque estás cortando la libertad que tiene cada persona. O sea que esto no es blanco o negro. Y después dice, si tú dices la verdad, ¿por qué alguien tendría que censurarte, que acosarte, que sabotearte o que castigarte? Bueno, porque a mucha gente la verdad no le conviene. Es una cuestión de sentido común. No hace falta que yo haga un vídeo para responder a eso. Todo el mundo lo sabe. De hecho, hoy en día estamos viviendo un momento sin precedentes en la historia. Porque ya no solo se aplica la censura abierta, también hay un tipo de censura más disimulada. Lo políticamente correcto es la primera. Todas estas agencias de verificación de noticias que te dicen lo que son fake news o no. El simple hecho de que puedan limitar tu visibilidad en las redes sociales, a voluntad. Tú no tienes control sobre ello. ¿Por qué? Porque dices un mensaje que no conviene. Nada más. La verdad nunca ha sido muy popular a lo largo de la historia. E incluso en el caso de que fuera una mentira, no una verdad, esta persona pregunta si sería proporcionado el llegar a acosar a alguien desconocido por eso. No es proporcionado, pero bueno, tampoco creo que nadie acose a alguien desconocido. Eso es muy raro. O sea, cuando alguien te acosa es por algo. Hay alguna motivación, pero seguro que te conoce. Puede que te conozca personalmente o puede que te conozca virtualmente, pero te conoce. Como por ejemplo, yendo a un ejemplo un poco más burdo, ¿no? Hay muchas personas famosas, celebridades, artistas, por ejemplo, que son acosadas por algún tipo de admirador. Un admirador que les envía regalos, cartas, flores a diario, mensajes, comentarios por cientos en las redes sociales cada día. Este tipo de persona es muy peligroso, porque ya, digamos que sin ser enfermos mentales, tal como yo lo entiendo, se acercan bastante. Y pueden ser muy peligrosos porque su autoestima, su visión de sí mismos depende de la respuesta que tengan de ese personaje famoso. Y tan pronto le pueden enviar regalos o seguirlo a todas las ciudades a las que van, como volverse enemigos e intentar atentar contra su vida, sentirse despreciados, por ejemplo. Pero esto es un caso muy raro. En mi canal no hablamos de este tipo de gente, hablamos de mala gente, pero mentalmente cuerda. Y en este caso,
rara vez te van a acosar sin conocerte de alguna forma. Y después dice, para resumir, que si lo que tú dices es mentira, no tienes nada por qué preocuparte, nada que defender. En cambio, si dices la verdad, sí tienes que defender algo. En mi opinión personal, no. Ninguna de las dos cosas. O sea, da igual si lo que yo digo en mis vídeos es mentira o es verdad. Personalmente no tengo ninguna necesidad de defenderlo ante nadie. O sea, es mi opinión, mi verdad, y para mí me sirve. No necesito que nadie me la discuta. No me interesa la opinión de los demás. Lo que estoy diciendo ahora es una buena pista para frustrar a la gente que intenta hacerte sentir mal por cómo piensas o cómo te expresas o cómo opinas. La mejor defensa es simplemente no hacerles ni caso. O sea, tú sigues pensando y opinando lo que te dé la gana. Ya piensen los demás que es verdad o mentira. Eso es asunto suyo, no es tuyo. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú crees, pero no voy a intentar convencerte. Te dejo libertad. Eso sí, tampoco intentes convencerme a mí, porque simplemente las opiniones de la mayoría de gente no me interesan. De la mayoría de gente. Entonces, para vosotros. Bueno, hay un montón de preguntas. La siguiente es, si ven que eres una amenaza para su dominio o sus intereses y ven que no te vas a echar para atrás, ¿qué son capaces de hacer? Es lo que he dicho antes, depende del cálculo que hagan. También depende del tipo de personaje oscuro que es, qué capacidad de autocontrol tiene. Pero si hablamos de personalidades psicopáticas, ellos pueden hacer cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. No hay límites. No hay fronteras que una persona normal no estaría dispuesta a traspasar, que ellos no puedan traspasar. Ese es el gran peligro de tratar con gentuza que juega sucio y no saber cómo son. Porque cuando sabes cómo son, puedes esperar cualquier cosa de ellos. Cualquier cosa. Lo peor. Lo más detestable, deleznable, abyecto, aberrante, abominable. Vamos a usar un montón de adjetivos, ¿no? O sea, lo más sucio, lo más repulsivo, lo más rastrero. Después dice, ¿acaso no se dan cuenta de que por sus actos los reconocerás? ¿Los conocerás? Sí que se dan cuenta. Por eso intentan disimular. Lo que ocurre es que los hechos no se pueden esconder. No hay ninguna imagen que pueda tapar los hechos. Pero esto sucede a la larga o a medio término, a medio plazo. Al principio nadie los ve. O sea, ¿tú cómo vas a ver los actos de alguien que no conoces? Hasta que no esté actuando sobre ti no vas a ver quién es. Después, para acabar, dice, no son muy avispados, aunque se vendan y los compren por lo contrario. Bueno, estoy en desacuerdo. Sí que son avispados. No sé que sean muy tontos. O sea, son avispados, lo he dicho antes, son listos o astutos, vivos. Lo que no son es, a veces no son inteligentes o son sensatos en lo que hacen. Pero sí que son avispados. Pero precisamente por eso muchos de ellos prosperan. Muchos de ellos viven bien, sin tener ningún tipo de talento ni esforzarse mucho. Hay más preguntas, pero como giran en torno al mismo tema, voy a hacer una reflexión final que responde a todo. Es cierto que algunas personas te acosan, aunque lo que digas, en cierto modo, les esté beneficiando. O digamos que refuerce su imagen. Y otras veces te acosan por el motivo contrario, porque lo que tú dices es como una crítica o arruina su imagen pública o imagen personal, ¿vale? Pero claro, cuando hablamos de personalidades psicopáticas, lo
lo que tú percibas no es realmente lo que tiene algún peso en cómo ellos actúan. O sea, ellos actúan por conveniencia. Y tú no sabes cuál es el plan. O al principio no lo sabes. Entonces a veces te pueden atacar por cualquier cosa. Tú estás diciendo algo a su favor y a lo mejor incluso así te atacan. Pero tú no estás viendo el plan general. ¿Me explico? No es tan fácil. Bueno, amigos, aquí acaban las respuestas a este comentario lleno de preguntas. Pero hay una final que voy a leer. Y dice así. Según mis comentarios, ¿cómo me definirías? ¿Tendría algún trastorno de la personalidad o podría tenerlo? Yo no te conozco. Yo te agradezco que hayas hecho las preguntas porque me sirven para responder. No te conozco. Por la forma de escribir, veo que tienes algún rasgo obsesivo, que yo también tengo. Pues no creo que no tienes por qué tener ningún trastorno de la personalidad, pero sí puedes tener rasgos de muchos, porque la mayoría de población es así. Cuando digo que no tienes por qué tener trastorno, no quiere decir que no lo tengas. Yo no lo sé, no te conozco. Sí o no. Tampoco me importa. A mí lo que me importa es que tu comentario sirve para explicar algunas cosas y ya está. Y te lo agradezco. También parece que tienes una personalidad fuerte, dominante. Pero bueno, eso es solo sobre el papel. No te conozco en persona, solo he visto lo que has escrito, nada más. Tampoco, ni puedo saberlo, tampoco me interesa si tienes algún trastorno de la personalidad. Y tampoco es nada raro. Trastorno de la personalidad es igual el 20% de la población cumple criterios de alguno. O sea que es la cosa más común. ¿Me explico? Nada, te agradezco que hayas puesto todas esas preguntas en el comentario. Todas más o menos giraban en torno al tema de que ya hablamos en otro vídeo, de si este tipo de personalidades narcisistas, psicopáticas, etcétera, si realmente tienen una autoestima verdadera o es toda una compensación, de si realmente se creen superiores o no, y de los efectos que causan en los demás, y por qué, y para qué ese tipo de acoso psicológico que utilizan. De que, bueno, te agradezco el comentario porque eso me sirve para este vídeo, que puede ser un poco redundante, ya este tema lo hemos tocado muchas veces, pero es necesario. Siempre hay gente nueva que entra en el canal y quiere saber. Y a partir de este vídeo pueden empezar a buscar otros vídeos que he hecho e ir montando el cuadro completo de la personalidad del psicópata, del narcisista, del sociópata, etc. Que no deja de ser un ser humano y tiene sus vericuetos, no es todo tan simple, tan simplista, ¿no? En teoría es una cuestión que se puede explicar fácilmente con dos palabras, un depredador social. Pero en la práctica eso no te sirve de nada, si no pones un poco de contenido y lo intentas explicar de forma que se entienda.